compartir esta mañana Mateo 13 y vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso. Hoy llovió y ha llovido, las lluvias son terribles. Mm, Siempre ponga alabanzas y cántenlas. Hay cantos que la pueden hacer reflexionar, hablar del Señor, como ese canto que cantamos en la iglesia de Abre mis ojos, oh Cristo, está impresionante. Es como una oración: Señor, abre mis ojos para poder ver tu gloria. Eh, y empezar a ver muchos cantos que hablan de, por ejemplo, el primer canto que puse, que es el canto de ingratitud. Qué ingratitud que así clavaron a Jesús. Fue una forma que estaba ya destinada por Dios el Padre para que nosotros pudiéramos obtener la salvación de nuestras almas. Y queremos en esta mañana compartirles de que ya no es tiempo de estar disfrutando de las cosas de la vida, porque mm, tenemos que estar siempre ocupados, esperando, ocupándonos en las cosas de Dios, santificando nuestras vidas con la obediencia, para que nosotros podamos encontrar el camino perfecto, de que nosotros estemos caminando en el verdadero camino que es el Señor, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Hay muchas situaciones muy difíciles hoy en nuestra vida. Estaba escribiendo ahí en mi muro de, tal vez parezcan cosas locas, pero no, prepárate porque el tiempo se acerca, el tiempo final, los tiempos se agotan, eh, porque ya, ya no hay tiempo, amigos. Estamos viviendo el final y nosotros no sabemos muchas cosas, cómo van a ocurrir, cómo van a terminar. Estamos viendo, por ejemplo, mm, los alimentos, o sea, algo muy pequeño, que toda la gente está diciendo: la tortilla ya subió a 30 pesos, que a 25, que cada quien la da como quiere, pero hay una desestabilidad en el mundo, hay una desestabilidad económica. este, eh, no puedes ganar más, hay poco dinero, no hay ventas, hay que pagar la renta, hay que pagar muchas cosas, y la gente se va a ir consumiendo este, en esa situación, porque el estrés, el pánico va a venir, amigos, por la situación que va a venir, porque la escasez del alimento va a provocar, miren, en verdad ya no hay muchos alimentos que estén en abundancia. Todo ha sido hecho de una forma que, por ejemplo, en los sembradíos tienes que usar de fertilizantes para poder dar buenos frutos. Sin los fertilizantes no hay frutos, amigos. Los árboles no dan un fruto bueno, tienes que echarle a la tierra fertilizantes. Entonces, ustedes vean, hay muchos frutos que no, o sea, hay mucha plaga en la fruta y tienen que echar fertilizantes para que no se llenen de plaga y así podamos comer. Hay una situación con esto muy difícil. Los alimentos están siendo procesados, el cual ha traído mucha enfermedad, ha traído diabetes, ha traído muchas consecuencias en la salud de la humanidad. Y nosotros no vemos esto, o sea, nosotros queremos ver que una persona diga lo que estoy diciendo, porque dicen: es que no tiene título, no es doctor, no es esto, no es lo otro, no es catedrático, no tiene nada. Pero las noticias son las noticias, estas son las verdaderas noticias, las que están escritas aquí en la Biblia. En la Biblia está escrito el final de los tiempos, está escrito lo que está aconteciendo hoy en día. Usted se puede imaginar, está escrito aquí el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Mucha gente anda ahí diciendo cosas que tal vez tendremos un futuro, que usted cree que vamos a conquistar el espacio y vamos a ir a otros planetas cuando se necesita viajar a años luz y se necesita, por ejemplo, los científicos.
Dicen, para mí es ciencia ficción, los agujeros de gusano. Están las puertas, los que se abren, las puertas que se abren con energía y entras y te trasladas. Vean las películas cómo lo pintan. Tal vez sea verdad eso o tal vez no, no lo sabemos. Pero si queremos llegar a un futuro, nada más hay un futuro con Cristo. Es el único que puede inclinar los cielos. Al inclinar los cielos, el Señor está hablando en su palabra. Por ejemplo, aquí estamos en este extremo y en este extremo. Estos son los cielos. ¿Cómo podemos llegar en ese espacio de tiempo a este lugar, a este punto? ¿Cómo podemos llegar de este punto a este punto viajando en línea recta o viajando así? Dios dobla los cielos y de repente vamos a estar así, vamos a ir, pero eso lo vamos a ver solamente en el futuro. Tal vez usted no me entienda, es cuestión de imaginación. Dios es eterno e infinito, Dios es poderoso, Dios es impresionante, extraordinario, y cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Me oyó usted bien? Para los que le aman, para los que están esperándolo. Si usted no está esperando a Jesús, si usted nada más lee la Biblia y no le entiende y usted está ahí de religioso, eh, no está bien su actitud. Tenemos que tener una actitud de adorador, tenemos que tener una actitud de entendimiento, de tratar de comprender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, porque en realidad hay muchas teorías, entonces las teorías son hipotéticas, pero si leemos la palabra y decimos que la palabra es simbólica, en algunas partes nos estaremos equivocando. La Biblia habla de acontecimientos que van a acontecer en cierto tiempo y en cierto lugar, y estamos hablando de los postreros días, que son estos. La humanidad va a tener un lapso de 120 jubileos, que son 6.000 años. Los jubileos son de 50 años. 120 por 50 son 6.000. 6.000 años va a tener la humanidad de plazo para, para, para establecerse en su tiempo, nada así. Porque los últimos 7 años, el último milenio son los años de descanso, los años que el Señor prometió que íbamos a entrar a su descanso. Entonces hay muchas cosas increíbles y extraordinarias que quisiera explicarles, pero solamente si usted las puede creer, si, como dice, si tuvieres fe, si pudieras creer, si pudieras imaginarte eh, el futuro de la humanidad, o sea, cuál es el futuro que vamos a tener. Y solamente hay un futuro, y el futuro es en Cristo. En Cristo solamente podemos prevalecer, podemos seguir adelante. Sin Cristo, la humanidad va a terminar. Entonces, vamos a empezar a leer. Jesús predice la destrucción del templo, es el principio del Marcos 13. Y dice así, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, no, perdón, le dijo uno de sus discípulos, vamos a ver que aquí, este fue un suceso que comenzó cuando Jesús estaba platicando acerca de la ofrenda de la viuda del templo. Él estaba en el templo y les estaba enseñando acerca de la ofrenda de la viuda del templo. Estaba él cuando fue la acechanza de los escribas y de los fariseos, cuando él les empezó a hablar acerca del gran mandamiento, y él les empezó a hablar de quién era hijo el Cristo. Él empezó de quién es hijo el Cristo. Entonces hay otros eventos que pasaron. Lo vamos por ejemplo, en Marcos 24, ellos estaban en otra posición. Ellos estaban también en el templo y ellos estaban
Jesús estaba, por ejemplo, diciéndole a los escribas y fariseos cuando los acusaba que eran unos hipócritas. Entonces Jesús estaba lamentándose sobre Jerusalén. Entonces cuando Jesús salió del templo, todo esto sucedió en ese tiempo, todas esas enseñanzas, todas esas cosas que estaban, acontecimientos. Entonces cuando Jesús salió del templo, dice, saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Le estaba mostrando lo bonito de que estaba el templo. Jesús respondiendo le dijo, ¿ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Dios estaba diciendo que todo iba a ser destruido. Y como ustedes saben en la historia, en el año 70, el general Tito vino y destruyó este templo. Y desde ese día no hay templo en Jerusalén. Por eso se habla hoy en día de la reconstrucción del tercer templo. Y va a ser ahí en Jerusalén, es lo que están esperando los judíos. Entonces, aquí empieza el título, Señales antes del fin. Estamos hablando de que las señales antes del fin, estaba estudiando acerca del año judío. Si usted tiene un calendario judío, yo tengo un calendario judío y dice que estamos en el año mil, mil, 1700. Y bueno, luego se los voy a explicar para tener un orden, pero aquí vamos a hablar de las señales antes del fin, porque muchos dicen que todavía no es el tiempo. Amigos, si todavía no es el tiempo, imagínense cómo va a sufrir la humanidad si faltan todavía unos 40 años. En 40 años la humanidad va a estar destruida si no viniera Jesús, si no fuera el fin. 10 años van a pasar y en 10 años van a suceder un montón de cosas. Estamos en el 2022. Muchos dicen que en el 2028 va a regresar Jesús. O está un muchacho ahí diciendo que el Natal va a suceder, el arrebatamiento. Él habla del Natal y habla de la parusia. Y dice él que en este tiempo, en estos días, va a acontecer el arrebatamiento. Y dice él que él no es falso profeta. Está diciendo él que está contando los días, está creo publicando diariamente y me quedo yo, lo oigo y quisiera yo que en su emoción, que ya viene Jesús, tal vez pueda decir cosas que no debe de decir. Él está asumiendo una responsabilidad que ya va a venir Cristo, él está seguro, pero nadie sabe el día ni la hora. No podemos dar esa fecha exactamente porque nadie sabe el día ni la hora. Solamente se nos está revelado conocer el tiempo, el fin de los tiempos. Y Jesús nos lo dijo. Entonces, no quiero confundirlos con este hermano son buenas sus intenciones. Él dice que en el 2028 tal vez venga la segunda venida de Cristo. Como Alducin también lo dijo, que en el 2028, entonces si el 22 es el arrebatamiento, 23, 24, 25, 26, 27, 28, serían 6 años, faltaría un año para los últimos 7 días. O sea, faltarían, estamos del 22 entrando al 23, 24, 25, 26, 27, 28, en 6 años, ¿no? Todavía no, 6 años quedarían para, para que esto se destruya, pero imagínense, hagan la cuenta, si es en el 2028, son 7 años antes de, de que venga Cristo, 7 años. La semana 70 tiene 7 años. De 2028 menos 7 sería 2022. Entonces, a ver, 22 y 7, 29, ¿no? Sería desde el 2021. O sea, están mal las fechas que están dando los amigos, hermanos, los que están diciendo. Pero vamos a ver con exactitud qué es lo que está diciendo el Señor. Y yo les voy a dar la fecha correcta. Si ustedes saben, el 14 de mayo de 1948 el pueblo de Israel fue fundado como nación.
Entonces dice la Biblia que 70 años durarán las devastaciones, 70 años, 70. Entonces, de 1948 a 1949 es un año. Entonces quiere decir que los 70 años se cumplieron en el 2019. Entonces, de 2019 ahí es donde quiero que pongan atención, porque la profecía dice que cuando se cumplió el tiempo en allá con Nabucodonosor en Babilonia, se cumplió el tiempo, dijo el Señor que después de 70 años regresarían a Jerusalén. Entonces se cumplió el tiempo y pasaron 70 años y exactamente regresó el pueblo de Israel a Jerusalén. Entonces ahí está la historia de Nehemías y Esdras cuando empezaron a reedificar el templo y fueron 7 años de la reconstrucción del templo de Salomón. Entonces, señales antes del fin. Dice, y se sentó en el monte de los olivos. Jesús se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Le preguntaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? A él le están diciendo, ¿cuándo? O sea, le estaban pidiendo fecha. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús lo empezó a decir muy claro. Jesús les respondió y comenzó a decir, miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Esto está aconteciendo desde hace varios años. Gente que no es cristiana, gente que ha fundado sus religiones, gente que ha engañado, que ha hecho negocio y ha engañado a mucha gente. Y Jesús dice, miren que nadie los engañe. Mas cuando oigas de guerra, te oyen noticias, ha oído de guerras hoy en día, ya está hablándose de una invasión china en Taiwán y Estados Unidos no va a permitir ni las naciones involucradas. Entonces se está preparando. Ya está Rusia que atacó a Crimea y pues esto ya está comenzando a verse. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, ¿por qué hablamos de la guerra? Porque la guerra es una situación de peligro, es una situación de advertencia. Esto es en el ámbito humano, porque hay señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Hay señales en el cielo. Entonces dice, cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, o sea, oyendo las noticias, no te turbes, o sea, no te asustes, porque es necesario que suceda así. Fíjate, Jesús nos dice, es necesario que suceda así, porque es el comienzo del fin. Pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Ahí lo dice Jesús. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, habrá terremotos. Y hemos estado yendo por los canales de sísmicos que ha habido muchos terremotos. Ahorita se habla de 4.5, 3. O sea, son indetectables, como que, oye, ¿viste que tembló? No, no lo sentí. O sea, pero está temblando la tierra. Hace poquito hubo varios terremotos de 7.1 en diferentes lugares y están aumentando de nivel los terremotos. Y habrá hambres. ¿Ha oído hablar de esto? Hambres. Siempre se ha oído hablar que África ha sido muy castigada por el hambre y las enfermedades. Y ahora vemos que en África está habiendo problemas de hambre por lo de la guerra, que no hay traslado de alimento. El alimento se está escaseando, lo está diciendo la Biblia en la profecía. Hay alborotos en muchas partes, vean todos los alborotos que hacen por situaciones que están pasando de los desaparecidos, toda la gente sale a las calles, hay manifestaciones,
Hay muchas cosas que están pasando. Están los alborotos, por ejemplo, del movimiento LGTB, de los hombres perversos que entró maldad en su corazón y ellos se pervirtieron teniendo relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres. Estamos viendo todas estas situaciones. Habrá hambres y alborotos por diferentes causas. Principios de dolores son estos. Principios de dolores. Estamos viendo que está comenzando desde el 14 de mayo del 2019 al, al 14 de mayo del 2033. Son 14 años, amigos. Divídanlos en 7. Los 7 años previos a la gran tribulación y a la tribulación y gran tribulación. 7 años de tribulaciones, o sea, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, 7 años. Pero vamos a hablar de los 7 años previos a la gran tribulación y tribulación, que son el principio de los dolores de parto. Principio. Ahora, ¿qué será cuando lleguen los dolores de parto? Cuando empiecen los dolores de parto van a suceder cosas terribles, miren. Pero miren por ustedes mismos, porque imagínense, vea el principio de los dolores de parto. El arrebatamiento todavía no sucede, amigos. Miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos. O sea, va a ocurrir, amigos. Por eso le digo, si usted quiere ser cristiano, tiene que prepararse para enfrentar lo que va a venir. Que usted de veras sea valiente por lo que usted va a morir. El evangelio no es religiosidad, así de, yo soy cristiano. No, es una decisión que usted debe de hacer porque usted va a dar su vida por el que murió por usted, por Cristo. Y serán llevados por causa de mí, dice, por causa de Cristo. Yo soy cristiano y serán azotados en las iglesias, en los concilios, con los gobernadores, serán metidos a la cárcel. Muchos serán atormentados, muchos serán asesinados. Dice, para testimonio a ellos, para testimonio. Porque en el día del juicio Dios les va a decir, ustedes mataron a mis escogidos. Y dice Jesús, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y por eso tenemos que estar predicando el evangelio. Todo cristiano debe de estar predicando el evangelio. Tiene que estar compartiéndolo. Y hay otros que lo publican, pero no lo obedecen. El cristiano verdadero es el que predica el evangelio y lo obedece. A veces somos señalados, somos tachados, pero cuando os trajeren para entregaros, o sea, pero cuando los traigan para entregarlos ante las autoridades y ante estos hombres, dice, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les será dado en aquella hora. Dios nos va a dar de su palabra, de nuestra boca van a salir las palabras del Señor, nos va a ser dado palabra, y eso vamos a hablar. Miren, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Aquella persona que tenga el Espíritu Santo dentro de ella, ese es el misterio de Pablo, que nos enseñaba. Cristo en nosotros. Si tú tienes al Espíritu Santo, vas a hablar por palabra del Señor. Él va a hablar por ti. Y el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, el cristiano, hay hermanos que te van a traicionar. El hermano entregará la muerte al hermano. Y también habla acerca de la familia, o sea, tu hermano de familia, el que no quiere ser cristiano, te va a entregar, tu hermano de sangre te va a entregar. El padre al hijo y el padre al hijo, o sea, tu papá, esto es cristiano, y te van a entregar ante el régimen,
que va a suceder, te van a entregar a las autoridades. Y se levantarán los hijos contra los padres, o sea, los hijos también se levantarán y los matarán por ser cristianos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos por todos por causa de Jesús. Esto es impresionante, es terrible, que este mundo perdido va cada día más a la desolación, va cada día más a la infamia. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, tienes que perseverar hasta el fin, cueste lo que cueste, porque solamente perseverando llegaremos al final. Y cuando lleguemos al final, nosotros haremos la diferencia. Cuando el Señor empiece a separar a los cabritos de las ovejas, haremos la diferencia. Pero cuando veas, fíjense aquí habla, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí habla de la abominación desoladora. ¿Qué es esto? Es cuando el anticristo entre al templo que se va a reconstruir. Aquí está hablando Dios de un lapso de tiempo muy largo que está introduciendo el principio de los dolores. El principio de dolores, que es el comienzo donde están los dolores, que es cuando entra la gran tribulación. Y aquí ya está hablando de lo que va a suceder en la gran tribulación, en lo que va a suceder. Esto tenemos que estudiar de una manera más amplia, tal vez parte por parte, para llevarlos al tiempo exacto de las cosas que van a suceder. Pero yo estoy hablando de los últimos 14 años, a partir del 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2033, los últimos 14 años de la humanidad. Tal vez usted me diga, no, pero ¿cómo? ¿En qué te basas? Mire, cuando nació Jesús, se hablan muchas cosas. Se habla de que Jesús nació antes, después, que el año cero, que no sé qué. Pero una cosa sí le digo, amigo, hermano, en la historia está registrado el día que murió Jesús. Jesús murió en una Pascua en el año 33. Así es de que si la gracia se derramó en la cruz y que Jesús nos va a resucitar después de 2 días, quiere decir que dentro de 2000 años Jesús iba a regresar. Entonces la gente ha especulado muchas cosas, dice, que en el año 2000 y se iba a acabar el mundo. La gente habla de que se va a acabar el mundo, pero el mundo no se va a acabar. La cuestión es de que va a regresar Jesús, pero no vino en el 2000. Otros decían que en el 2012, vino el 2012, no pasó nada. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir las profecías tal cual en el orden exacto de la cronología de los tiempos. Entonces, Jesús va a regresar. Jesús nos va a dar tiempo. Jesús nos está avisando estas señales antes del fin. Entonces, lo vamos a leer, dice. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Está hablando del final, pero quiero decirle, amigos, que tenemos que dividir los tiempos. Los tiempos, todo tiene un tiempo. Aquí ya está hablando lo que va a acontecer en Israel. Dios está hablando de Israel, les está hablando que huyan. ¿Por qué? Porque vino algo, la destrucción del templo. Y toda la Biblia es como un rompecabezas que usted une. Y la información usted la pone de acuerdo. Yo nada más estoy leyendo este pasaje, pero tal vez duremos mucho tiempo porque vamos a estudiar pasaje por pasaje y lo vamos a enlazar, cómo los tiempos se están cumpliendo y cómo va a llegar el final.
Entonces, imagínense, hay de las mujeres que estén encinta y de las que críen aquellos días. En realidad aquí no habla del arrebatamiento. Aquí está hablando de que por ejemplo, dicen muchos que cuando sea el arrebatamiento, que hasta las mujeres embarazadas, dice que se les va a desinflar el vientre porque va a desaparecer el bebé. Pero aquí está hablando de una gran tribulación, fíjense. Dice, más ay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. Oren pues para que vuestra huida no sea en invierno. Está hablando de huir. Está hablando de que el pueblo de Israel tiene que huir. Dice, porque en aquellos días será de tribulación. O sea, será el principio de la tribulación. Ya estamos hablando de la tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí vamos a ir introduciendo cosas que mucha gente no cree. A causa de los escogidos. Dios va a escoger de su pueblo 144,000 judíos. Y a causa de los escogidos, dice, que Él escogió, acortó aquellos días. O sea, no vamos a decir que está hablando de nosotros, porque nosotros somos los gentiles. Dios nos ha llamado a servirle en el Evangelio. Ciertamente Dios nos ha escogido en un llamado para que seamos santos. Entonces, miren, dices, entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no le crean. O sea, mucha gente va a hablar, acá está el Cristo, acá está. O sea, es en el tiempo del engaño, en el tiempo de la tribulación. Porque va a seguir predicando el Evangelio en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿De qué estamos hablando? Que van a tratar de engañar a los escogidos del Señor, a los 144,000. Tal vez me diga mucha gente, ¿sabes que tú estás fuera de contexto? Estás hablando de los 144,000 y ahí no habla de los 144,000. Pero tenemos que ver cómo, cómo el tiempo nos lo va a poner. Jesús está hablando de una situación que los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y sabemos que es en los tiempos finales. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Las señales que se van a cumplir, o sea, los acontecimientos, parte por parte. Entonces, más ustedes miren, dice, se los he dicho todo antes se los he dicho todo, o sea, se los estoy diciendo, o sea, le está diciendo a los discípulos, está diciendo a los judíos. Mateo 24 habla de los judíos, esta se relaciona con los judíos, dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, fíjense, en aquellos días después de aquella tribulación van a acontecer 3 años y medio de la tribulación. Miren cómo vamos. Jesús está hablando en el principio, dice que será el principio de los dolores de parto, pero aún no es el fin. Entonces va a llegar el fin, el principio de los dolores, el fin, el principio de los dolores y el fin de los dolores es cuando comience a dar a luz. Las contracciones, ustedes saben, en un embarazo la persona tiene contracciones, empiezan los dolores y luego terminan los dolores y nace el bebé. Entonces, los tiempos. En aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué va a acontecer en el cielo? Lo que estamos viendo siempre, que va a haber un eclipse. Y el Señor nos lo dice así. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Todo se va a estremecer el cielo. Y estamos hablando de la situación muy difícil que va a pasar la humanidad, porque apenas estaremos viendo el,
el comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación es cuando la ira de Dios se va a derramar. Y vamos a comparar todos estos estudios con Apocalipsis para que vean cómo Apocalipsis, imagínese usted lee todo Apocalipsis y usted no se puede imaginar que en 7 años van a acontecer todas esas cosas. Cuando aparezca el anticristo, el gobernante del nuevo orden mundial de la Gran Babilonia que va a formar su imperio, entonces el arrebatamiento va a suceder. Va a suceder. Dice, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Miren, aquí Jesús está hablando del futuro y como que se regresa tantito, porque dice, de la higuera aprendan esta parábola, cuando ya su rama está tierna, o sea, cuando ya Jesús, Israel esté floreciendo como nación. Dice, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, Dios nos está advirtiendo, conocer que está cerca a las puertas. Las puertas de que van a suceder las cosas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, no lo sabe Jesús. Jesús está en ese momento como humano platicando con sus discípulos. Dice, no, es que ni yo lo sé. Es la obra del Padre. Lo que yo oigo decir de él, yo hablo. Entonces Jesús está hablando de esta situación. Miren, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Pero del día ni la hora no tampoco lo sabe Jesús. Pero eso sí le digo, cada día, cada evento, cada día, cada hora, está sucediendo un evento que está estipulado en la Biblia. Cada día acontecen cosas que se están desarrollando. Entonces Jesús les dice, es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Jesús siempre está diciendo, estén preparados para cuando venga cualquier evento. Estamos esperando el arrebatamiento. Y si sucede, magnífico. Y seguirán predicándose el Evangelio. Porque la gracia de Dios no termina. La gracia de Dios no termina. Sucediendo el arrebatamiento no termina. Continúa. Porque va a haber salvación en la tribulación y gran tribulación. Dice, para que cuando venga de repente no los haya durmiendo. O sea, cuando venga de repente. El arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a venir de repente y no vas a saber. Y cuando suceda esto, va a ser impresionante. Dice, y lo que a ustedes digo, a todos se los digo. A todos los digo, velad, a todos, desde el tiempo de los discípulos hasta hoy en nuestros días. Lo que Jesús nos dice, nos lo dice a todos. Entonces, Jesús va a venir de repente. De repente va a venir. Hay dos formas. Una es el arrebatamiento. No sabemos el día ni la hora, pero va a suceder en su tiempo. Y la otra va a ser la parusia, va a ser la venida de Jesús cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos y destruya con el resplandor de su venida a los enemigos de Israel. Hasta ese entonces. Pero imagínense, ya cuando venga Jesús, esta tierra va a estar destruida,
va a estar todo destruido. Va a haber muchas ciudades que van a estar despobladas. ¿Por qué? Porque murieron a causa de la guerra, de las bombas que se van a lanzar en el mundo. Va a haber destrucción, aparte de los grandes terremotos que va a haber, donde la tierra va a temblar como un ebrio. Vamos a leer, lo vamos a dejar, esta situación la vamos a dejar aquí en esta lectura, porque mañana vamos a empezar a leer parte por parte y vamos a leer acerca de esta situación que vamos a vivir los seres humanos en este tiempo, porque voy a relacionar este pasaje con Mateo, con Lucas, y lo vamos a relacionar con los profetas y lo vamos a relacionar con, con Apocalipsis, y ustedes van a ver la gran información, la mucha información que vamos a recibir de los acontecimientos que van a suceder. Tal vez a esto, yo he oído que a esto le llaman teología, que es el estudio de las cosas de Dios del futuro. Pero Dios nos está hablando del futuro, y si nosotros vamos a estudiar acerca de estas cosas, tenemos que estar mirando siempre cómo nos habla el Señor. Porque aquí está hablando, todo este pasaje nos habla de la venida del Señor, porque el Señor dice que se fue lejos. Miren, es como un hombre que yéndose lejos, es como el hombre que yéndose lejos. Un hombre se fue lejos, le dejó encargado su rancho a alguien. Jesús dejó encargado a su pueblo eh, su casa, vamos a decir, la, la viña del Señor. Él le dejó, la arrendó a sus... ¿Cuántas parábolas hay acerca de esto? De que la arrendó a unos hombres, o sea, que era el pueblo que él escogió, al pueblo israelita, y estos hombres mataron a Jesús. Y estos hombres no quisieron recibir la bendición. Entonces es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. O sea, Jesús vino y se fue. O sea, dejó su casa. Y dio autoridad a sus siervos. O sea, dio autoridad a sus siervos. O sea, vino y dio autoridad a los discípulos. Fíjense. Y a cada uno su obra. El evangelio. Predicar el evangelio. Entonces, y al portero mandó que velara. O sea, que estuviéramos velando. Los pastores, velad por la grey. Velad por todos. Entonces, prediquemos el evangelio, porque no sabemos a qué hora a qué horas va a regresar el Señor, porque tenemos promesa. El Señor va a venir en el arrebatamiento por los que le aman y por los que le están esperándole y por los que perseveran. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, porque muchos vamos a morir, muchos vamos a estar en una situación bien difícil, aunque usted no lo crea. Jesús aquí está hablando acerca de que aquí en este capítulo de Marcos 13, Jesús está hablando de terremotos, de guerras, del hambre y de los alborotos. No está hablando de las pandemias, como lo enseñé en Mateo 24, en la otra enseñanza de Mateo 24, que estaba hablando, que hablamos acerca de la pandemia, de las enfermedades, que no se van a ir y que van a venir más. La humanidad va a ser diezmada. Y no solo porque de repente están saliendo plagas, pero también están manipulando armas bacteriológicas. Entonces, el mundo está viviendo algo que Jesús nos está diciendo. Y en el futuro de la humanidad van a suceder cosas que ustedes ni se las imaginan. Imagínense que estuviésemos nosotros en ese tiempo, que Jesús nos esté diciendo estas cosas, que nos está advirtiendo. Miren, fíjense en esto cuando sucedan. Entonces ellos tuvieron su persecución. Entonces ellos pensaron que ese era el fin del mundo, que era una situación muy drástica, porque Jesús está hablando de ese tiempo también. Está hablando, miren, a muchos de ustedes los van a perseguir.
Y ciertamente en aquel tiempo salieron muchos predicadores en el tiempo de Jesús, salieron los gnósticos, salieron esos hombres que se parecen a los testigos de Jehová, que ellos negaban a Jesús. Entonces, no me acuerdo cómo se llama esa religión. Entonces dice Jesús que fueron perseguidos. Esto sucedió en ese tiempo. Ellos fueron perseguidos. Los entregaron a los concilios, o sea, los llevaron a los concilios donde estaban los gobernantes. Los judíos, no, como le hicieron a Jesús, nosotros no podemos matarlos. O sea, venimos y los entregamos para que tú los juzgues, y hubo muchos crucificados. Entonces los entregaron a los concilios, y en las sinagogas los azotaron. En las sinagogas de los judíos azotaron a los cristianos. Este evento sucedió en ese tiempo de que Jesús les estaba diciendo después de su muerte lo que iba a suceder. Y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí. O sea, siempre por causa de Jesús fueron llevados. O sea, estamos hablando en el tiempo de Jesús que aconteció esto. Si nos trasladamos al tiempo futuro, va a suceder otra vez. De alguna manera, antes del arrebatamiento, va a suceder algo. Porque muchos hermanos predican que viene el arrebatamiento, están haciendo leyes, están haciendo propuestas, quieren callar el cristianismo. Entonces están adoctrinando a los niños para que los niños sean pervertidos. Porque así como en Sodoma y Gomorra dice de que el más grande al más pequeño estaban mal. Muchos no saben ni... Sodoma es una ciudad y practicaban orgía. Practicaban toda clase de cosas. Sexo con animales, pedofilia con los niños, niño con niño, o sea, hacían cosas horribles, hermano. Y mucha gente piensa que sodomizar es violar a alguien y golpearlo, ¿no? Es que participen todos de una gran orgía. Sodoma solamente es el nombre de esa ciudad, porque he oído que dicen, es que él es un sodomista. Bueno, en las cosas de una pareja, dicen que sodomía es, por ejemplo, cuando los amarran en la cama y luego los azotan. Lo está sodomizando. No, eso es perversión, amigos. Es una parte de la perversión de Sodoma. Es la maldad que entró en el hombre cuando se desvió del verdadero amor, del amor de Jesús, donde ellos lo hicieron sexo, drogas, alcohol, todo eso. Entonces nosotros tenemos que ver la verdad en la Biblia. Entonces, el principio de los dolores son estos, y estamos en los principios. Miren, hermanos, 14 de mayo del 2019 a 14 de mayo del 2020. El principio. Y miren lo que dice comenzando Apocalipsis. Antes del arrebatamiento. Este es el anuncio antes del arrebatamiento. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto, porque él fue testigo ocular. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ha comenzado el tiempo del principio de los dolores. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz para ustedes, del que es, del que y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.
Jesús, ¿está oyendo bien? A los testigos de Jehová que no entienden esto. Y Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, el Dios verdadero, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Ellos dicen que solamente es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios y es el Hijo de Dios. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Estamos hablando de una situación impresionante cuando sea la venida de Jesús. Hay muchas cosas que las relacionan con el arrebatamiento, pero en el arrebatamiento dicen solamente van a oír la voz de Dios los que están en Cristo, porque los muertos que no están en Cristo no van a oír esa voz. Van a ser resucitados solamente los que están en Cristo. Y Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Jesús le dijo a Juan, escribe en un libro lo que ves. O sea, Dios le estaba mostrando a Juan el futuro de la humanidad. Le estaba hablando lo que iba a suceder para que les advirtiera a las iglesias en ese libro. Y en este tiempo era el año 95. Fíjense todo lo que pasó. Jesús murió, pasaron 40 años, vino la destrucción del mundo, fue la persecución de la iglesia. Y Juan estaba en la isla de Patmos. Estaba prisionero allá, fue desterrado allá solo en una isla. Y Dios le dio la revelación del libro de Apocalipsis en el año 95-96. Ahí estaba escribiendo, aquí dice, escribe en un libro, le dice el Señor, lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. Fíjense, permanecieron las iglesias de Cristo, fieles al Señor, porque hubo hombres fieles que creyeron al Evangelio y a las palabras de la gracia del Hijo de Dios. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Fíjense, la voz de Juan, está hablando Juan. Usted tiene que ver quién es el que habla. Es como si usted estuviera oyendo a Juan de sus propios labios cuando oye esto. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo las palabras de Jesús, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El primer anuncio de lo que el Señor nos está advirtiendo y nos dice. Nada más voy a leer lo de la iglesia de Éfeso. Y van a ver por qué. 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2020. Era el año, ya pasó ese año. Escribe al ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Ha oído eso? De los falsos apóstoles, hemos hallado falsos apóstoles a muchos, engañando a la gente con el evangelio de la prosperidad. Ya, la advertencia va contra ellos. Y Jesús le habla a los cristianos y les dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. El Señor tiene algo contra nosotros y lo que está sucediendo en la iglesia. Has dejado tu primer amor. Muchos cristianos han dejado su primer amor. La apostasía comenzó desde hace mucho. Pero ahora los que están en Cristo han dejado su primer amor. Ya se olvidaron de predicar el evangelio, se olvidaron de orar, se olvidaron de permanecer en Cristo, de perseverar en... Muchos están desertando de las filas del Señor. Las iglesias ahorita son poquitas, disminuidas, muchas desaparecieron. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no lees la Biblia, ya no oras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, recuerda, por tanto, de dónde has caído. A todos esos cristianos que ya no van a la iglesia, que ya no leen las escrituras, que están perdidos, que han sido engañados. Les dice el Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacías al principio cuando te enamoraste de Jesús? Dios está diciendo, vuelvan, porque ya voy a venir por ustedes. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga con lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay un paraíso allá con Dios. Y miren, si tú tienes oído, si tú has caminado por el cristianismo, has dejado tu primer amor, todavía hay tiempo. El aviso de Dios es para todo el tiempo, porque esto iba a suceder en el fin de los tiempos. Y tienes que ver esto con tus propios ojos. Tal vez lo que yo diga es muy fantasioso para muchos, tratando de poner algunas cosas en el futuro, porque no conocemos el futuro, pero Dios nos va a revelar el futuro y nos dice, entiéndanlo. Entonces, si yo puse esa fecha, solamente es una hipótesis mía, donde usted se dé cuenta, pero ¿qué tal si el Señor nos está revelando las cosas como son? Usted vea, se cumplieron los 70 años del pueblo de Israel. Comenzaron el tiempo de los dolores de parto, el principio de los dolores. Y dicen muchos predicadores que Dios nos va a avisar antes de tiempo cuando venga Jesús. Pero miren, Dios le dijo a Noé 7 días antes, entra en el arca, tú y los animalitos. Y Jesús nos dice, antes de la tribulación, que nos preparemos 7 años antes de la semana 70, porque vamos a entrar en el arrebatamiento.
Y muchos dicen tal vez, no, pues es que este señor está loco. No, póngale seso así, póngale su cerebro ahí, piense. Por eso Dios nos dice diario, mediten, piensen, sueñen. ¿No está usted soñando con ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Yo quiero que mi familia se vaya, hay que estar velando, orando, velad y orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar. La puerta está abierta. Vamos a hablar acerca de la puerta que está abierta, que un día se va a cerrar. La puerta del arca de Noé, estaba ya lista el arca, ahí estaba la puerta, pero los hombres no entendieron el mensaje de Dios que les dijo que se arrepintieran. Cuando Dios le dijo a Noé, entra en el arca, Dios cerró la puerta. Yo tengo las llaves, dice el Señor, aquí lo leímos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el que doy vida y vida en abundancia. Yo soy el pan de vida. Ven a Jesús. Bueno, vamos a seguir estudiando este capítulo porque tiene mucho para la gente que quiere conocer de Dios, que quiere... Mire, no es de que usted conozca el futuro yo conozco el futuro. No, es para que usted se consagre. Es para que usted se emocione y diga, el Señor va a venir pronto. Voy a velar, voy a orar, voy a perseverar en Cristo. Voy a obedecer su palabra, porque en la obediencia está la santificación. Sed santos como mi Padre Santo. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Si usted cree que con su religioncita la va a hacer, olvídese. Cuando venga el tiempo de la persecución, el tiempo de la tribulación, usted va a ver cosas que voy a decir aquí, que va a decir, caray, estúdienlas. Usted véalas, porque esas cosas que he visto en la Biblia, no he oído hablar a otros predicadores acerca de esas cosas, ni detallar aquí por qué dice el Señor esto. Por ejemplo, tengo un estudio de las falsas religiones donde habla de los nicolaitas, las obras de los nicolaitas. ¿Qué son las obras de los nicolaitas? Pues es el sistema religioso que usan en el catolicismo, que hacen, que son obispos, luego son sacerdotes, luego ellos gobiernan la iglesia. Es el gobierno de la iglesia. Y Dios no nos mandó a gobernar a la iglesia, sino a guiarla hacia el lugar donde Dios dice que llevemos a las personas a conocer a Cristo, a vivir para Cristo y para entrar en el reino de Cristo. Y vamos a ver muchas cosas que están, ya aquí me voy a detener mucho tiempo en estudiar Marcos 13 en varios temas, porque de aquí nos vamos a ir al pasado de lo que se habló, al presente que hubo un día y de lo que se habló y de lo que va a suceder en el futuro. Es una manera de conocer a Jesús, porque Dios nos revela su palabra. Y vean lo que aquí ustedes ven, lo que le dice Jesús a Juan: escribe en un libro. Y ustedes no se pueden imaginar que le dice el Señor: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. O sea, Él escribió la profecía de Apocalipsis y se las envió a las iglesias, les habló del futuro. Y hasta nuestra fecha el libro de Apocalipsis sigue siendo un libro misterioso, un libro que habla del futuro. Pero ese futuro un día tiene límite, porque hay fecha límite para todo. La gracia se va a acabar. El tiempo se termina. Cristo va a regresar por su iglesia. Cristo va a venir a salvar a su pueblo. Cristo va a venir a destruir al anticristo. Y a Satanás lo va
encerrar en un abismo y va a poner una piedra, va a ser encadenado y puesto en una piedra. Y Cristo va a reinar en la tierra. Pero escuche esto, nosotros, los que hayamos resucitado, porque todavía queda tiempo para morir, pero en Cristo somos vivificados. Los muertos en Cristo y los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Hasta ahí. Las bodas del Cordero. Cristo será coronado como Rey y Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ir a la coronación del gran Rey. Vamos a ir a una gran boda. Esto es maravilloso. Nos vamos a meter en cosas tremendas en estos estudios todas las mañanas. Ojalá y mucha gente pudiera oírla, pero que también la gente tenga esa disposición de investigar y que pueda también compartirme. Oye, mira, esto encontré en la Biblia. Bienvenido. Compartiríamos juntos. Hablaríamos de lo que usted también puede aportar. Porque yo no sé todas las cosas, yo no sé muchas cosas. Yo cada mañana y que me levanto, pienso en Cristo, pienso en su palabra, pienso en el futuro siempre, porque el futuro será glorioso. Pienso en las cosas que están sucediendo. No soy alarmista, no soy de esas personas que están asustadas. Mi confianza está en el Señor. Tenemos que esperar en Cristo. Lo que va a suceder y no hay remedio. No, están diciendo muchas cosas en las noticias, pero las noticias no son veraces, amigos. Las noticias a veces solo son chismes, porque todo el mundo quiere hablar. Hay mucha gente que se interesa de las cosas que están sucediendo, pero a veces ellos dicen cosas que no dijeron. Y tenemos que siempre estar al pendiente de eso. Podemos decir algunas cosas. He estado oyendo que dicen, por ejemplo, dicen que Estados Unidos defiende a Israel. Y cuando veo a Biden que va a Israel, hace una visita, no sé de qué hablan, y veo que van con los palestinos, y veo que la solución es dividir a Jerusalén, digo, ¿en verdad estará a favor de Israel? No, amigos. Todas las naciones dividirán a Israel, y el Señor se enojará y vendrá. Ese día vendrá cuando partan Jerusalén. Terrible. Vamos a ver todo eso. Ya lo he explicado en otros videos, pero pues yo creo les aburren a mucha gente. Si tiene tiempo, véalos. Comparta. No puedo transmitir en vivo desde YouTube porque me dicen que no puedo porque tengo pocos suscriptores. Yo no sé qué es eso, pero por eso estos videos los paso a YouTube. Y yo les invito a todos, unámonos, unidos en Cristo. Proclamemos el Evangelio, proclamemos la salvación que el Dios nos da y proclamemos lo que Dios nos dice. Profeticen lo que viene, profeticen el futuro de la humanidad. Porque si tú no crees en Cristo, no tienes futuro. Dios te bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Es un placer servir al Señor de esta manera y vamos a seguir compartiendo. Nos quedamos aquí, vamos a seguir con este tema varios días porque es importante enlazar todo. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Cuídense mucho, guárdense y vamos a seguir adelante. Y no dejen de leer la Biblia. Vuelvan a leer este capítulo, todo el capítulo 13 de Marcos, y lean Apocalipsis 1, todo Apocalipsis 1 y 2, porque leímos el mensaje
a la iglesia de Éfeso. Dios les bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere.